Shalom a todos, qué tremenda alegría estar hoy para compartir una sección desde el Zohar de Ethel y desde el Zohar de Kenneth. Es decir, vamos a penetrar al Sod de la Escritura y vamos a compartir con ustedes los secretos que se nos han revelado en esta hermosa porción, Shemini, octavo. Así que Ethel, por favor, vamos a ir a Levítico Vaikra capítulo 9, mientras están abriendo este libro, la Biblia, como le llamamos, el Tanaj, es base para Cábala. Quieren profundizar en Cábala, quieren ser estudiantes merecedores de las tremendas luces de los universos superiores, hay que conocer a profundidad la letra de la Torá. Si bien es cierto, el cabalista va más allá de la letra de la Torá, la letra de la Torá es el punto de partida para profundizar en los grandes misterios. Mientras abren ahí Levítico 9, aprovecho decirles, suscríbete a este canal, El Cabalista Jesús, activa la campana de notificaciones para que te avise el YouTube cada cuanto subimos un video. Y también, si aprendes, te encanta y te sirve, colabóranos compartiendo el video en tus redes sociales. ¿Listos ahorita para elevar los niveles de conciencia a través de esta porción que, entre otras cosas, habla de los alimentos prohibidos y los alimentos permitidos? El lenguaje de la Torá es los animales puros y los animales impuros. Así que si te gustan las hamburguesas, aprovechate de irte a comer una ahorita. Son bromas, siempre vamos a seguir comiendo hamburguesas, ¿ok? Si te gustan los tacos de cochinita pibil, bueno, si le decimos en El Salvador, no sé cómo le dirán en México, ¿ok? Los tacos de birria, pero creo que los tacos de birria tienen que ver también con el cabro, no sé. Pero va a ser interesante echar un vistazo hoy a las leyes alimenticias, el kosher, la comida kosher, como dicen otros judíos, kasher, las leyes del kashrut. Claro, esta es una clase de cábala y no vamos a hablar del kashrut exclusivamente desde la letra de la Torá. Mi intención hoy es profundizar y tratar de comprender por qué Dios entregó por medio de Moisés leyes alimenticias al pueblo de Israel, a los Bene Israel, a los hijos de Israel. También en esta porción pasa algo interesante, triste también. Hay varios puntos de ver. Como ustedes conocen también, cada pasaje de la Torá, como dirían los sabios, 70 caras tiene la Torá. Y hay 600,000 interpretaciones del texto bíblico. Cada alma puede tener su interpretación. Pero pasó algo triste, le pueden llamar a algunos, que es que Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, mueren al ofrecer un fuego extraño. Y sale fuego de la presencia de Yod, Hei, Vav, Hei, y el fuego los quema. Ahora, es interesante porque el fuego los quema, pero sus túnicas no son quemadas. Así que también ahí podríamos hoy profundizar y perdernos en esas inmensas lecciones de ese hermoso pasaje. Pero bien, no tenemos todo el tiempo, hay que poner límite para poder llegar a algo. Así que la propuesta en esta ocasión es aprender lo primero, que es por qué la porción se llama Shemini. Levítico 9, 1. Adelante. En el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dos cosas. ¿En qué día? Y luego, ¿a quiénes llamó? Lo vuelve a leer, Ethel, y me gustaría que prestáramos atención. ¿En qué día y a quiénes llamó? En el octavo día. Muy bien, ¿por qué el octavo día? El octavo día tiene una fuerte carga gemátrica. ¿Qué carga tiene o qué simbolismo tiene el día número 8? Como ustedes saben, el ciclo hebreo, el número 7 en el ciclo hebreo es fundamental. 7 días de la semana. 7 años, ¿okay? Cada 7 años por 7, 49, llegamos a un jubileo. El número 7 es fundamental en todos los estudios de Torá y en todos los estudios cabalísticos. ¿Por qué razón? Porque nos marca un ciclo. Nos marca un ciclo bíblico que es
fundamental comprenderlo a la hora de estar tratando de aprender los grandes secretos de la Torá. El número 7, fundamental. El octavo también es fundamental, porque el octavo, ¿qué anuncia? Anuncia la irrupción de un nuevo orden. Por eso a los 8 días se circuncida al niño, se le pone nombre. El octavo es un número también maravilloso. Shemini Atzeret. Luego de los 7 días de Sukkot, viene, el octavo. Una fiesta muy hermosa en Israel. Y luego se celebrará en Israel también Simchat Torah, la alegría de la Torah. Pero Shemini Atzeret nos marca una nueva etapa. Por así decirlo, como un nuevo nacimiento. El número 8 nos va a anunciar en esta porción que lo que viene rompe el ciclo de lo que hemos venido estudiando. Y esto que viene definitivamente es también muy importante porque la Torá nos va a mostrar cómo ascender en nuestros niveles de conciencia. Valores que van más allá del ciclo natural de 7. Llegamos al 8, a una nueva dimensión, a un nuevo amanecer, a un nuevo despertar, a un nuevo comienzo, a valores trascendentales que se dan en el 8. Y es interesante, ¿a quiénes o con quiénes comienza la Torá diciendo que se le va a hablar en el 8? Adelante, Ethel, por favor. Me interesa mucho esto. ¿A quiénes dice el texto bíblico? 9:1. En el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Fíjense bien, a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Con ellos comienza el texto. Esto va a ser muy importante porque ya vamos a regresar al 9 y al 10, capítulo 9 y capítulo 10 de Levítico. Pero no pierdan de vista a quienes se les habló, porque en el 11:1 no aparece, es decir, claro que están implícitos, pero en el capítulo 9 se les habló a Aarón, a los hijos de Aarón y a los ancianos de Israel. Y claro, se les reveló valores profundos que tienen que ver con el número 8. Pero vayamos al 11:1. ¿A quienes se les habla en el 11:1? Levítico 11:1, que es también parte de esta porción. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles que estos son los animales que podréis comer. Háblenle a los hijos de Israel. Así que me gustaría primero comenzar haciendo esta aclaración. El capítulo 9 de Levítico nos va a introducir a algo muy interesante. El capítulo 9 nos introduce al número 8, al octavo. Repito, un número fundamental. Este número acá es una irrupción y nos va a llevar a cosas que en el nivel literal uno se pregunta, ¿y por qué el pueblo de Israel tenía que aprender a diferenciar entre lo puro y lo impuro? En verdad, lo que este 8 nos está comunicando, y yo me atrevería a llamarle así a esta sección, es cómo elevar nuestros niveles de conciencia más allá de la conciencia nefesh, más allá de la conciencia animal. Y en el 9 aparece Aarón, no tengo tiempo para escribir tantas cosas, aparece Aarón, que aparecen también sus hijos y aparecen también los ancianos de Israel, Aarón, los hijos y los ancianos. Y ya vamos a ver lo que se revela en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Pero en el capítulo 11 de Levítico sucede algo interesante. En el capítulo 11 de Levítico se le habla, claro, a Moisés y a Aarón, pero para que le hablen a los hijos de Israel. Sí me gustaría hacer esta diferencia, al menos para aprender ciertas cosas en esta mañana. Primero es que lo que vamos a ver al inicio tiene que ver con Aarón, con sus hijos y con los ancianos de Israel. Ese es otro nivel. Y luego en el 11 vamos a ver un par de leyes alimenticias y cuál era el propósito por el cual los hijos de Israel tenían que aprender a diferenciar entre los alimentos puros y los impuros. Los hijos de Israel, capítulo 11, y el capítulo 9 y 10, los hijos de Aarón, Aarón el sacerdote, el sumo sacerdote y también los ancianos de Israel. Con eso en mente, me gustaría ver cómo esta irrupción del número 8 de los 9, que tiene que ver con elevar los niveles de conciencia,
nos comunica algo interesante, que en el capítulo 10, ¿qué sucede? Los hijos de Aarón mueren. Mueren y claro, hay muchas teorías del por qué mueren. A donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Y hay un montón de opiniones por qué los chicos mueren. No hay tiempo para explicar por qué mueren, porque eso lleva volúmenes enteros, entender y leer todas las interpretaciones históricas que se han dado acerca de la muerte de los hijos de Aarón. Pero a mí me gustaría ir al 10, al 19, bueno, al 18 en adelante, para que ustedes vean cómo lo interpreta mucho rabino en Israel, la razón por la que mueren. Porque la razón por la que mueren nos va a dar a nosotros luz de cómo se eleva la conciencia en estos niveles sacerdotales, en estos niveles de los hijos de Aarón, que son sacerdotes, y en este nivel de los ancianos de Israel. Estamos hablando, por decirlo de esta manera, ¿cómo elevan los niveles de conciencia estos sujetos? ¿O qué cosas deberían de tener en cuenta? Vamos al 9, 10:9. Escuchemos. Ni tú ni tus hijos contigo beberéis vino ni licor cuando hayáis de entrar en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Claro, aquí la Torá nos está diciendo algo. Miren, estos chicos mueren y lo está relacionando. Y claro, esta es una interpretación también rabínica, porque se dice que los chamacos, los chicos, no sé si chamacos es una palabra mala en otro país, así que perdón, chamacos en El Salvador es los chicos. Los chicos, los hijos de Aarón, rabínicamente, algunos van a decir, esta es una interpretación de muchas, pues habían bebido quizás en exceso. Entonces viene el texto y va a decir, vamos a hacer algo, ¿ok? Cuando entren en el tabernáculo, claro, a nivel textual es cuando estaba el tabernáculo de pie y se entra. Un cabalista va a decir, entramos al tabernáculo cuando vamos adentro. Entonces, cuando entren al tabernáculo, dice, para que no mueran, no beban vino ni sidra. Vino y yayin. Sidra, la palabra hebrea es bien fuerte porque es una bebida fuerte. Una bebida que tiene el poder de intoxicar. Dice, para que no muráis. Termina de leer el versículo. Esto será un estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Primera cosa, entonces, se les va a decir a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, a los ancianos, miren, aquí hay un problema, no en sí con el vino, que es bueno, no en sí con una bebida, con un licor, que también es bueno, aquí hay un problema con el exceso. Hay un problema con el exceso de estas sustancias que intoxican. Y queridos amigos, ustedes ya saben que algo que la Cábala nos va a enseñar desde que uno comienza a estudiarla es a equilibrar, balancear. El exceso perjudica. También la falta es decir, el defecto también perjudica. Aquí estamos hablando de un exceso de bebidas que nos pueden intoxicar. Claro, no solamente la bebida intoxica el exceso de trabajo, intoxica el exceso de ego, intoxica el exceso de materia. Pero aquí estamos hablando de alcohol. Con razón, números, cuando lleguemos a números, vamos a ver que habían ciertos sujetos que querían elevar su conciencia, que se les llamaba nazarenos, hacían un voto, el nazareno hacía un voto en el cual no se cortaba el pelo y tampoco bebía ningún producto derivado de la uva. ¿Por qué? Porque durante un tiempo quería alcanzar una consagración, una dedicación al Señor, semejante a la que los sacerdotes tenían, porque un sacerdote cuando entraba a ministrar al Mishkan, a la tienda de reunión, al tabernáculo, no debía de beber alcohol. Entonces, ¿qué estás diciendo, Kenneth? Por ejemplo, ¿cómo se aplica esto en Cábala? A menudo nos preguntan, cuando medito, antes de meditar, ¿puedo beber café? Respuesta, yo creo que sí. Antes de meditar, ¿puedo beber vino? Respuesta, ahí puede haber un problemita. A menudo la gente pregunta qué cosas, sobre todo en los niveles básicos de meditación. Preguntan qué debo de comer, qué no debo de hacer, si pongo incienso, si no hago lo demás. Un principio básico en Cábala, queridos amigos, queridos alumnos, va a ser balancear el vino, balancear la bebida que te puede intoxicar. Y vean ustedes por qué son importantes estas cosas. Adelante con el 10, Ethel. Es decir, ¿por qué la ley de que los sacerdotes, ancianos, por qué se les habla a ellos de estas cosas? Vamos, Ethel, por favor. Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Muy bien. Lo leo de mi versión.
O sea, ¿por qué va a ser importante que no se intoxiquen? ¿Por qué va a ser importante que los hijos de Aarón, cuando ministren en el santuario, no se les vaya a pasar las copas de vino o no se les vaya a pasar la bebida fuerte que intoxica, de acuerdo al texto hebreo? Porque los sacerdotes, estos líderes, debían de poder discernir. Y eso es muy importante. Poder discernir, y dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre lo limpio. Poder discernir, esta expresión va a ser fundamental. Poder discernir, su versión dice poder discernir. Para poder hacer diferencia. Para poder hacer diferencia. Muy bien. Muy bien. Poder discernir entre. Más allá, esto es muy importante, más allá de si soy abstemio o no, porque yo solía bromear con esto del alcohol cuando dirigía una comunidad, porque no sé cuántos acá no vienen del trasfondo cristiano, y si tú no vienes del trasfondo cristiano, que quizás no sepas esto, pero en el mundo cristiano, en la mayoría de corrientes cristianas en América Latina, beber es pecado. En la Torá, beber no es pecado, sino que uno debe de aprender a elevar una bebida. Por ejemplo, el Shabbat se santifica elevando el uso del vino. Ahora, había un problema acá. Los hijos de Aarón mueren aparentemente porque ha habido una intoxicación con bebida fuerte. Pero más allá del alcohol, los cabalistas van a ver algo importante acá. ¿Por qué se da este estatuto? Me lo puede volver a repetir el versículo 10 y luego el 11, porque esto es fundamental en el texto. ¿Para qué? Es decir, el cabalista siempre se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué es este estatuto? ¿Okay? Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Para hacer, quedémonos ahí. La palabra poder discernir entre o para hacer diferencia entre remite, por el uso del hebreo, nos va a remitir a Génesis 1:4, en el que Dios hace diferencia o en el que Dios separa. Aquí podemos ocupar varias palabras que el texto hebreo dice. Poder discernir, poder separar, es otra palabra que está implícita en el texto. Poder separar, dice Génesis 1:4, y Dios separó la luz de las tinieblas. Génesis 1:4, exactamente las palabras, dos palabras que construyen el texto de Génesis 1:4, separó la luz entre las tinieblas o separó la luz de las tinieblas, son las palabras ocupadas acá. Es decir, en el fondo, estas leyes de beber alcohol o no beber alcohol, o de limitar el alcohol, o de santificar el uso del alcohol, queridos amigos, más allá del vino, más allá de la cerveza, del whisky y del vodka, tienen que ver con ayudar al sujeto, con ayudar a la persona a desarrollar la dimensión que sirve para discernir entre dos cosas, para separar como Dios lo hizo en el principio. ¿Qué dimensión es esa? Esa es la dimensión de la Binah. Esto, desde la Cábala, al leer esta porción del 8 es fundamental. Lo que estas leyes están haciendo es desarrollar la Binah de los sacerdotes, desarrollar la Binah de los hijos del sumo sacerdote, desarrollar la Binah de los ancianos de Israel, es decir, que se elevaran en su nivel de conciencia para alcanzar un nivel de conciencia llamada el nivel de conciencia de la Binah. ¿Quién tiene una potente Binah? Aquel que sabe clasificar. Si has estudiado Cábala, tú conoces esto. ¿Qué hace la Binah? La Binah clasifica. La Binah sistematiza. La Binah organiza. La Binah encajona en conceptos el conocimiento. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo en este pasaje? Es un pasaje binático.
yo quiero que también piensen algo, que piensen de dónde viene saliendo este pueblo. Vienen saliendo de la cautividad de Egipto. Obviamente, un esclavo no piensa. Un esclavo no ha desarrollado su dimensión divina. Un esclavo no sabe discernir entre dos cosas. Un esclavo no sabe separar para poder transmitir una enseñanza. Entonces, en el Sod, o desde el Zohar, podríamos decir, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y esto lo quiero dejar muy claro. Más allá de qué como o qué no como, más allá de si me echo un trago de whisky o no me echo un trago de whisky, más allá está el desarrollo de tu biná, el desarrollo de la capacidad tuya como ser humano para poder trazar una separación. Alguien dice, pero el cabalista, más que separar, quiere unir. De acuerdo, pero antes de unir, debo de aprender a separar, porque estamos en el mundo de la red. Ya voy a explicar también esto. ¿Cómo? Para unir, debo de separar. Por supuesto que sí. Y les quiero dar un ejemplo. Toda clase de cábala parte de que el maestro combina, ha separado los conceptos, ha hecho una sistematización de conceptos. ¿Para qué? Para poder ordenarlos y de esa manera dar una clase de cábala. ¿Qué hace a un buen profesor de cábala? A un buen profesor de cábala no lo hace que baje la luz de la Jokma, por decir así, y que comience en una clase de cábala a hablarle a sus alumnos usando símbolos, usando lenguas ininteligibles, diciéndoles que la luz, eso tiene su lugar en Jokma. Y claro, es una dimensión más elevada que la Binah. Pero para bajar la luz al pueblo, para bajar la luz al alumno, el maestro necesita cortar conceptos. Necesita organizar conceptos, necesita separar conceptos, necesita separar que las vasijas fueron rotas y que después fueron reparadas. Querido amigo, desde la Jokma sabemos que no existe tal cosa. Pero claro, no podemos comenzar una clase de cábala hablando desde la Jokma que las vasijas no han sido rotas. Necesitamos comenzar en el mundo de la Bet. Algo básico es desarrollando una dimensión potente de la Binah que nos ayude a poder procesar los contenidos casi unitivos de la Jokma. Esto va a ser fundamental, particularmente porque después vamos a ver las leyes de cómo separar lo que como o lo que no como. Y algo fundamental va a ser, es que miren amigos, más que qué como o qué no como es, quiero desarrollar mi nivel de conciencia de la Binah. Una Binah que separa no es que sea mala, solo que una Binah que separa, que discrimina, que organiza, que mete en catálogo, que mete en cajones el conocimiento es buena, siempre y cuando nos ayude a poder poco a poco penetrar más en la dimensión de la Jokma. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Miren, esto es para que puedan discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Tal cual Dios lo hizo al principio. ¿Qué permite la creación en Bet, sino la separación? Lo vuelvo a decir. ¿Qué permite la creación en el mundo de la Bet, de Bereshit? La creación comienza diciéndonos, y Dios tuvo que separar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que nuestro cerebro, bueno, así es, tenemos lado derecho y tenemos lado izquierdo. ¿Qué es el cerebro? Sino la expresión de la Binah. Claro, estamos en el mundo de la Bet. A medida vamos estudiando cábala, nos damos cuenta que hay que unir el lado derecho con el lado izquierdo. Pero antes de unirlo, tenemos que aprender a unirlo por medio de conceptos. Esto yo creo que en cábala causa a veces mucha confusión, porque hay gente que se quiere ir solo a la Jokma y hay gente que quiere pasar solo en Binah. Debemos de hacer ambas cosas. Pero claro, este pueblo viene saliendo de la esclavitud, tienen un nivel de conciencia muy bajo. Yo me atrevería a decir lo siguiente, son personas que ni siquiera han usado la dimensión de la Binah. Es momento de comenzar a ejercitar la Binah. ¿Y qué hace una buena Binah? Una buena Binah, ya que pertenece al lado izquierdo del árbol de la vida, sabe catalogar, sabe poner límites, es muy importante. La Jokma no pone límites, la Jokma quiere luz, denme más luz, abramos acá, rompamos los límites, lo cual tiene su lugar. Pero antes de llegar a eso, la Binah nos entrena a poner límites, a saber decir no. ¿Sabes decir no luego de la primera copa de alcohol? Y no me las quiero llevar de puritano, si yo también bebo vino. En cábala, en judaísmo, se aprende
a santificar todas las cosas. Pero sabemos decir no luego de la segunda copa de vino. ¿Sabes decir no luego de la segunda copa de whisky? ¿Sabes decir no? ¿Sabes separar tus límites? Porque si no aprendemos a poner límites, queridos amigos, cuando subamos a la dimensión de Jogma, la locura de la Jogma tiene que ver con que hay un momento de que mi ascenso es tan grande el cono del alma, que comienzo a ver que los límites, fíjense bien lo que pasa con un cono, comienzo a ver que los límites ya casi no existen. ¿Qué va a decir un cabalista? Alto. En ese momento, detente, porque estás al borde de la locura. ¿Quién enloquece? Enloquece aquel que no aprendió sabiamente a diferenciar, a catalogar y que no sabe dónde poner buenos límites. Entonces, más allá de alcohol, amigos, más allá de alcohol, eso tiene que ver con las cosas terrenales que me entrenan para desarrollar una buena potencia en Binah, una buena potencia en Binah. Siguiente versículo, Ethel, por favor. Y recuerden, estamos hablando de sacerdotes ahorita, de ancianos de Israel, es decir, niveles bien elevados de conciencia. Tener una potente Binah requiere mucho entrenamiento. Vamos, Ethel, por favor. El 11, muy bien. Vamos al 10-11. Y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Y también para enseñarles, ¿y para qué sirve eso de no intoxicarme? ¿Para qué sirve eso de tener una buena vida? Recuerdo, les quiero recordar, voy a enfatizar esto. El punto aquí en sí no es el alcohol. Si todo lo creado es bueno. El punto es que el cabalista va a ocupar todas las cosas para ascender. Y cuando yo sé cómo separar, cómo poner un límite en mi Binah o en mi Geburah, ¿sí? ¿Qué es la Geburah? La Geburah es la Binah todavía más reducida. Puedo también enseñar a otros. Y dice acá, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yod-Hei Vav-Hei les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cómo enseñar? La palabra aquí tiene que ver con el tiro al arco, con la Torah, es decir, para instruir dónde pegar en el blanco. ¿Quién es aquel que puede instruir a otros? Claro, los sacerdotes tenían la misión en el antiguo Israel de instruir a otros. Instruir a otros es enseñarles, la palabra hebrea tiene que ver con enseñarles a tirar con arco para pegar en el blanco. Por eso cuando no se pega en el blanco, se dice que eso es un pecado. ¿Qué es pecado? Pecado más allá de ponerme falda a las mujeres o ponerse pantalón, pecado es no pegar en el blanco. Entonces, ¿para qué era importante desarrollar la dimensión de la Binah? Es importante, porque si tengo como sacerdote, como conciencia de sacerdote, como conciencia de anciano de Israel, si tengo como conciencia de Aarón, del sumo sacerdote, una buena Binah que ha sido desarrollada porque sé, porque entiendo dónde poner un límite, entiendo dónde cortar, entiendo dónde santificar las cosas, podré también enseñar a otros, porque si algo se necesita para poder enseñar, es una Binah muy organizada, no una Binah intoxicada. ¿Cómo tengo una buena Binah? Binah potente, no intoxicada. El texto va a revelar algo. La bebida alcohólica, muy bien. Es un buen entrenamiento para aprender a desarrollar una gran mente. De hecho, da tristeza ver cuántos jóvenes, en lugar de estar desarrollando su mente en una universidad, la Binah se desarrolla en una universidad, en un colegio, en 9º grado, no sé cómo se le llama en otro país, cuando uno va a la educación primaria. Ahí se desarrolla la Binah. A uno le enseñan la biología, los insectos, los reptiles. De hecho, es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo. La Binah se desarrolla ahí. Qué tristeza es cuando hay muchos jóvenes en un parque, en una plaza, alcoholizados, dejando de lado poder desarrollar su potente Binah, para que más adelante esa Binah les ayude a ascender a los niveles insospechados de luz de la Jogma. Porque claro, yo sé que alguien me puede decir, Kenneth, pero más allá de la separación está la unión. Sí, amigos, pero la unión de aquí hacia allá se encuentra más allá de la separación. Lo primero que uno debe de aprender es a separar para luego unir. Por eso en una clase de cábala, ¿se imaginan qué pasa si un profesor de cábala viene hablando de la unidad de la alma? En verdad no se le va a entender nada.
Un profesor de cábala para aprender tiene que separar. ¿Y qué separa? Conceptos, separa ideas, separa párrafos. ¿Qué es un libro? Sino la separación en capítulos, la separación en líneas, la separación en verbos, la separación en sustantivos, la separación en gerundios, la separación en pretéritos. Estamos viendo acá lo importante de la Biná, separar. ¿Qué borracho puede hacer un libro? ¿Qué borracho va a poder hacer un libro? ¿Qué borracho puede enseñar a otros? Más allá del alcohol, lo que estas leyes nos están diciendo es los secretos por medio de los cuales un sacerdote, un anciano de Israel, un sumo sacerdote, desarrollaba su conciencia biná, que en el mapa del árbol de la vida cosmogónico va a corresponder a la dimensión cosmogónica de la Bría, del universo de Bría. Muy bien, pero dejemos de lado a los sacerdotes, porque eso ya es un nivel de conciencia bastante alto. Pero vayamos a ver lo de los animales. Pero me gustaría que antes de ver los animales puros e impuros, y claro, no hay tiempo hoy para enseñar los miles de libros que en Israel se han escrito acerca del por qué este animal sí, por qué este animal no. La mayoría de gente se clava con el cerdo. Pero amigos, en verdad el cerdo es uno de un montón de animales. Ahí aparece la rata, ahí aparecen los reptiles, aparece la rana, aparece la liebre, aparece el conejo, aparece el murciélago, aparece el buitre, aparece el zopilote, aparece el ibis. No hay tiempo hoy para explicar todo el kashrut, las leyes de kashrut de Israel. El punto otra vez es que quiero que vean el para qué. Y van a ver ustedes que a los hijos de Israel, hoy no estamos hablando de sacerdotes, de los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, ni de los ancianos. Al pueblo llano, a los hijos de Israel, se les enseñó primero, antes de diferenciar, ¿ok? ¿Cuánto beber? ¿Qué comer? O sea, ¿qué comer? Vamos, Ethel, por favor, léame el 11. Me gustaría que me leyera el 11:45, porque en verdad, fíjense bien que el capítulo 11 se va a entender mejor a la luz del final, porque mucha gente, al menos en América Latina, y quizás en los movimientos mesiánicos, comienzan poniendo un fuerte énfasis, y a la gente que comienza a llegar a estos lugares se les hace sentir mal cuando se comen un chancho. Yo creería que lo más importante es que el pueblo comience tomando conciencia del por qué, no los sacerdotes, o sea, no el sumo sacerdote, no los ancianos de Israel, por qué la gente llana con ellos, porque aquí voy a bajar un nivel de conciencia. Ellos, para desarrollar biná, no comenzaban aprendiendo a medir lo que bebían, comenzaban a hacer diferencia en lo que comían. Y otra vez, si aquellos preceptos, si aquel estatuto no era tanto de alcohol como de desarrollar la biná, la comida para el cabalista no es tanto acerca de la comida per se, en sí misma, es acerca de desarrollar mis niveles de conciencia. Por favor, Ethel, el 11:45, oigan esto. Porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto. Primero, aquí hay que subrayar estas palabras. ¿Para qué son las leyes alimenticias? Hey, yo soy el Señor, anillo que los hago elevar. Literalmente el texto dice que los hago elevarse de la tierra de Egipto. ¿Ok? Los hago elevarse de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos porque yo soy santo. Aquí también pasa algo importantísimo. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad sino la habilidad que Dios tiene en Biná, en la Sefirá de Biná, para darle su lugar al día y a la noche? Génesis 1:4. Vuelvo a repetir. Siempre que en estos pasajes de esta Parashat Shemini, de lo nuevo, aparezca para que aprendan a diferenciar entre, nos está haciendo un remés a Génesis 1:4, en el cual Dios hizo diferencia entre la luz y las tinieblas, es decir, separó la luz de las tinieblas. ¿Cómo se llama ese principio en Torah? Ese principio se llama santidad. Y quiero decir algo, santidad entonces, elevarme a la santidad, repito, esto no tiene nada que ver con que si una mujer se pone falda o no se pone falda, o se pone jeans o no se pone jeans. Lo que tiene que ver la santidad en un sentido de bastante elevación es con conocer, tener una buena biná, que me ayuda a darle al día su lugar. Y a la noche le puedo dar también su lugar. ¿Su lugar a dónde? En el espacio-tiempo. Yo sé que alguien me va a argumentar, mire, Kenneth, pero las leyes de comer rana, no comer rana, comer cerdo, no comer cerdo, van a ser abolidas. Claro,
Cuando no haya lugar, es decir, cuando no haya espacio ni tiempo, van a ser abolidas. Pero en el espacio-tiempo, amigos, ¿para qué nos sirven las leyes de Kashrut? Nos sirven para que seamos santos. ¿Y qué es ser santo? Un santo es en cábala, ¿ok? No en religión. Un santo en religión es aquel tipo que tiene una conciencia tan desarrollada en Biná que le permite hacer separación para poder enseñar a otros los grandes conceptos que nos van a elevar. Eso es lo que esta porción tiene en mente. Lo quiero volver a repetir. ¿Quién es un santo? Sino aquel que ha sido desarrollado en sus niveles de conciencia, incluso a través de lo que bebe y a través de lo que come, y eso le da la posibilidad de actuar en imagen y semejanza divina, y al igual que su padre en el principio separa luz y tinieblas. No quiere decir que la tiniebla es mala, porque en la tiniebla resplandece la luz, sino lo que quiere decir es que la santidad es darle a cada cosa su lugar en el tiempo. ¡Felicidades! Has alcanzado la conciencia, Biná. Cada cosa tiene un lugar, cada cosa tiene un tiempo. Esto es muy importante. Quien tiene una buena Biná se comienza a elevar más allá del Eretz Mitzrayim, la tierra de Egipto. Como pueden ver, esto va más allá de la letra. Claro, implica la letra, qué comer y qué no comer, pero va más allá de la letra. En las comunidades mesiánicas, yo las quiero mucho, sí, yo he enseñado ahí en años atrás, pero la gente tomando estas leyes se comienzan a pelear. Que yo te vi comiéndote un taco de cochinita pibil, que yo te vi comiéndote un asado de no sé qué. Amigos, estas leyes no son para pelear, son para elevarnos. Tú dirás, ¿pero qué le está comiendo tal cosa? ¿Y qué te importa a ti? Es su problema. Tú sigue entrenándote. Estas leyes son para que te entrenes. Son para que tú aprendas a discernir el lugar que tiene la tiniebla y el lugar que tiene la luz. Y en un paso posterior, en la Jokma, te atrevas tú a unirlas, lo cual requiere primero haberlas separado. ¿Y de dónde saco que lo primero es haberlo separado? ¿Qué es lo que dice Génesis? Primero Dios puso en su lugar a la luz y puso en su lugar a la tiniebla. Eso se llama: el Eterno tenía una buena vida. Con razón el texto bíblico va a decir, lo puede buscar en Google ahorita, que no recuerdo dónde está. El Señor estableció los cielos con sabiduría e hizo la tierra con inteligencia. Es decir, hacer algo implica separar. Crear algo en brillar implica la separación. Mientras lo busca, voy a seguir acá con el texto. Leo otra vez el 45. Entonces, yo soy Yod-Heh Vav-Heh, el Eterno, que os hace subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Repito otra vez. Santidad no es santurronería. ¿Saben quién es santo, queridos amigos? Santo es aquel que sabe cómo construir su creación. Adelante. Proverbios 3:19. Proverbios 3:19. ¿Cómo crea Dios? Adelante. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Jokma. Afirmó los cielos con entendimiento. Biná. Jokma y Biná para crear. Claro, ese es el Señor. Jokma y luego Biná. Nosotros que vamos desde Egipto hacia arriba, ¿qué es lo primero que necesitamos imitar? Porque estamos a imagen y semejanza divina. Biná. ¿Quieres tú crear? Necesitas Biná. Pero es que la luz es una. Eso es Jokma. Pero el Señor tiene Jokma y Biná. Y así crea. Entonces, ¿qué es santidad? Amigos, botemos a la basura esa idea de que santidad es que yo no he visto, así nada, no, eso no. ¿Qué es santidad? Santidad es tener la mente genial que me ayuda a desarrollar sensatez. Y yo sé a dónde va la tiniebla y yo sé a dónde va la luz. Conozco su función. Yo sé a dónde va el Satán. Por eso en Cábala no le tenemos miedo al Satán. Porque el Satán es parte de la santidad. Antes que se me asusten, claro que sí. Porque el Satán en la santidad tiene su lugar, al igual que las tinieblas en la santidad tiene su lugar. Y al igual que la liebre, el conejo, tiene su lugar, el cual es no que te lo comas, sino que te eleves a través de ellos. ¿Y a través de qué? De que a esa cosa se le dice no, y a otras cosas se le dice sí. Pero claro, cuando pasen las leyes espaciotemporales, a los animales que le dijimos no, y a los animales que le dijimos sí, nos daremos cuenta al elevar la conciencia que ambos nos sirvieron para elevarnos. Esos son los secretos que ocultan las leyes del Kashrut. Por eso, con nosotros, miren, hubo un tiempo, esto fue hace como 7 años, 8 años, que cuando vimos que la gente
agarraba estas leyes para pelearse, dijimos, qué terrible. ¿Cómo es que leyes tan hermosas que sirven para elevarnos nos están llevando a dividirnos? Son leyes que sirven, lo vuelvo a repetir, para elevar los niveles de conciencia y tener una potente vina. Él puede leer el 11:46, por favor. No solamente es para que se eleven de la tierra de Egipto. Vamos. Bueno. Dice así. Ya andaba volando en Gatzilut. Bendiga ya regresó. Muy bien, muy bien. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres. Okay, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Estas son las leyes, las instrucciones, Torah. ¿Para qué? ¿Pero para qué sirven las instrucciones? Para que te eleves, no para que vayas a pelear, no para que vayas a ver en el supermercado cuando te encuentras a alguien de tu comunidad. Yo no sé si eso pasa en otro lugar, pero en América Latina. Okay, se encontraban dos hermanos en un supermercado y el otro va viendo qué lleva el otro en su carretilla para ver si todo lo que lleva es kashrut. ¿Y qué te importa a ti si lo que el otro lleva es kashrut? Tú haz tu trabajo, elévate, desarrolla tu biná y deja que Dios trabaje con otros de acuerdo a su nivel de conciencia. Vamos a al final, 47. Para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio. Miren, eso diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, 11:47, vuelva a leer el 10, es lo mismo. Son las mismas palabras y las mismas ideas, ¿ok? Para hacer diferenciar entre lo santo y lo profano. Para hacer diferenciar. Y lo impuro. Para hacer diferenciar. Hoy leamos el 11, van a ver que es lo mismo. Las palabras hebreas son las mismas. Claro, estamos viendo primero a Israel, miren, a Israel, a los hijos de Israel, al pueblo, es decir, acá en El Salvador diríamos a la majada. A la majada, primero comencemos en su nivel de conciencia. Que desarrollen una biná discerniendo qué animales oscuros, por decirlo así, y animales claros. A los sacerdotes, a los ancianos, al sumo sacerdote, ahí vayamos a un nivel más arriba. Digámosle que si entran en el santuario y se les pasaron los tragos, eso no les va a desarrollar su conciencia divina. Porque mientras hay tiempo y hay espacio, claro, el cabalista oscila entre la eternidad y el espacio-tiempo, debemos de entender que para poder actuar y bajar la luz a la materia, es importante tener una super biná. ¿Y cómo se entrena una super biná? Se entrena, por eso dice acá el 11:47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. En un nivel bajo de conciencia, hay animales que me comienzan como niño a enseñar esas cosas. Con los años, cuando llegamos al Nuevo Testamento, aquí estas ideas generan mucha confusión. Porque en verdad ningún apóstol, por decir así, destruyó las leyes de Kashrut. Ningún apóstol, ni Pablo. Todos ellos conocen y comprenden el rol de ayo, de pedagogo, que tuvo la Torá para con nosotros. A través de lo que comía o de lo que no comía, a través de lo que bebí y cuando pude decir, ya no me sirvan otro whisky en las rocas, Kenneth llegó a un periodo de madurez, en la cual el periodo de madurez en el Nuevo Testamento se llama, has alcanzado la conciencia de Cristo, la conciencia del Mesías. ¿Y cómo la alcancé? Ejercitándome, como los niños se ejercitan en el parque cuando tienen su bicicleta. ¿Cómo se ejercitan los niños en el parque cuando tienen su bicicleta? Bueno, como no saben andar en el camino central del árbol de la vida, ¿okay? Ellos se caen a la derecha o se caen a la izquierda cuando están comenzando a andar en bicicleta, se les pone la Torá, se les pone las rueditas, se le pone el lado derecho del árbol de la vida y se le pone el lado izquierdo del árbol de la vida a la bicicleta, para que el niño no aprenda a irse a la derecha, exceso, o no aprenda a irse mucho a la izquierda, defecto. Entonces, con esas rueditas, el chico aprende a balancearse. Biná, aprende a tener una buena biná. ¿Por qué? Porque la biná separa todo. Me voy a la derecha, me voy a la izquierda. Está la luz, está la tiniebla. Está el mucho alcohol, está el poco alcohol. Está el cerdo y está una vaca que sí puedo comer. Entonces, las rueditas me van ayudando a agarrar el camino recto. Con el tiempo, yo recuerdo el día, a mis hijos primero los llevé, les puse rueditas a sus bicicletas. Hubo un día en el que se las quité. Yo iba atrás de ellos deteniéndolos y de repente los solté. ¿Y saben qué, queridos amigos? Qué gran alegría cuando mis chicos, habiendo desarrollado una potente biná, aprendieron a ir en su bicicleta rectamente, balanceándose.
ni a la derecha, ni a la izquierda, porque habían sido entrenados en alcanzar una conciencia que los llevara por el equilibrio. Alguien puede decir, pero entonces le quitaste las ruedas, que las rueditas son símbolos de la Torá. Sí, se las quité. Sin embargo, esas ruedas, mis hijos siempre las llevarán por dentro, porque gracias a esas instrucciones, que en este caso las rueditas serían esas instrucciones, mis hijos aprendieron a mantener un buen equilibrio en la vida. Así que, amigos, estas leyes no son tanto acerca de alcohol o no, no son tanto acerca de lo que como o de lo que no como. Obviamente, uno comienza a aprender allí. ¿Por qué? Porque esto me lleva a la etapa madura en la cual, sin la necesidad de tener a alguien encima de mí que me esté diciendo qué comer o qué no comer, qué beber o cuándo decir ya no, he aprendido a caminar por el lado centrado, equilibrado del árbol de la vida. La Torá siempre estará dentro, porque la Torá, su función es llevarme a la conciencia mesiánica. Muchas gracias.